¿cómo me haces emocionar a pesar de los años pasados? Decime, ¿qué edad tenías vos? Eras muy chiquitito. Bueno, en el 82 tenía 15. Ah, bueno, algo te acordarás, ¿no? Pero recuerdo las primeras carreras de... ¿Esta es del 82? ¿Cómo? ¿Esta fue la del 82? Esta es una de las últimas de San Miguel del Monte. Tengo entendido que es del 82, sí. ¿Sí? Porque también recuerdo los grandes premios de la montaña. Esos fueron cuando tenía 7 u 8 años. Faltó 11 días. 11 días. ¿Cómo? 11 días faltó una vez con un gran premio. ¿Esos que se hacían por el norte del país? En el norte, en la Cuesta del Obispo, en todos esos lados, vos sabés que lo hacían día por medio, ¿viste? Claro. Y por supuesto que le llevaba un día y medio o 2 de viaje, sumale 6, 7 días para estar allá y otro día y medio para volver. Así que bueno, una vez estuvo 11 días fuera de mi casa, yo con los 3 chicos, o sea, Jorgito no había nacido todavía. Puse mi parte, mi granito de arena, te aseguro, porque yo nunca le puse ninguna traba. Lo único que no me gustaba acompañarlo a las carreras porque me ponía muy nervioso y me descomponía del estómago, ¿viste? ¿Nunca lo acompañó? Sí, lo acompañé cerca, que me obligaba. Viste, a 9 de julio, a Olavarría, me obligaba, 25 de mayo, que fue la primera vez que lo vi ganar. Me obligaba, ¿cómo no vas a venir? Que yo siempre le ponía la excusa que tenía que estar entre mecánicos, que no me gustaba, que el frío, que esto, que el otro, ¿viste? Pero era el susto más que nada. Chicos, moverme con los chicos, ¿viste? Pero sí. No, muy pocas veces lo acompañaba, no por malas, sino porque me descomponía. No, lógico, cada uno lo vive a su manera. Sí, hay otras que si no estaban cerca, otras mujeres, que si no estaban cerca no podían vivirlo, no, yo decía, no quiero acordarme, me ponía en la quinta, me ponía a hacer cosas en la cocina y ¿sabés quién me contaba cómo iba o cómo terminaba? Livia, que se encerraba en el baño con la radio para que yo no la escuche y después me venía, mami, ¿te puedo contar? Bueno, contame, hija. Ah, claro, Livia. Claro. Sí. Qué increíble, ¿eh? Ella lo escuchaba y Silvina lo seguía bastante porque Silvina en esa época tenía un noviecito que era muy tuerca y que la llevaba bastante a las carreras. Seguro, bueno, y además, claro, ¿era la más grande, Daniela? ¿Quién? ¿Es la más grande, Daniela? Sí. ¿De qué Daniela me estás hablando? De Silvina, perdón. Silvina es la mayor, sí. Claro. La pregunta que yo le quería hacer, Vilma. Dale. ¿Cómo lo conoció a Jorge? ¿En qué momento se conocieron? De lo más romántico. Claro, nunca se lo han preguntado, me parece. Yo soy de 9 de julio. Usted es de 9 de julio. Yo estudié magisterio, maestra. Uh-huh. Y en esa época andaban buscando maestras en América, partido de Rivadavia, que era un lugar para mí, viste, como si me dijeras La Quiaca. Claro. En esa época. Yo me recibí en el año 57. 57. En el 57 me recibí de maestra. Me anoté, no sé cómo se hacía, si era por correo, cómo se hacía en esa época, que yo no había viajado, pero me dijeron que se necesitaban maestras en ese lugar. Mi idea era como que era La Pampa, pero no, está a 90 kilómetros del límite con La Pampa, América. Sí, sí. Que ahora se me hace súper familiar, pero en esa época ni idea lo que era. Bueno, me anoté y por supuesto que yo me recibí en diciembre y en marzo me mandaron a llamar, porque ya te digo, no había maestras ni había magisterio en esa ciudad. Ahí nos encontramos con 5 chicas también del interior, una de Comodoro Pi, otra de Bragado, otra de Arenaza, otra de Chivilcoy, bueno, de varios lados. Nos hicimos muy amigas, re lindo, paramos en un hotel, yo daba clase en la escuela principal como si fuera esta la escuela número 1. Uh-huh. Desde esa escuela, que yo tuve 3er grado el primer año, desde esa escuela en la secretaría, por un ventanal grandísimo que había, estaba en el recreo,
lo veo a mi futuro marido bajar de una camioneta hacia el Banco Provincia que queda todavía, enfrente de la escuela esta número 1. Claro, como se hacían las construcciones de antes. No, es que en casi todos lados. Claro, todos los edificios públicos juntos, digo. Exacto. Y se baja su futuro marido de una camioneta rumbo al Banco Provincia. Baja con una pinta. Vos pensá el tiempo. El año 58 ya era. Él tenía 21 años entonces, 50, más o menos. Pensá, de bota y bombacha, claro. Las botas esas, como es acordonadas hasta la rodilla, de saco, porque usaba saco, en esa época no existían las remeras, usaba camisa, no existían las remeras, ¿sabías? Claro. En esa época. Y no me acordaba, pero... No existían las remeras, yo nunca lo vi a mi marido soltero de remera. Lo que sí, sé que no se usaban los jeans, nada que ver. Pero no existían, es más, yo no usaba pantalones. Claro. Me acuerdo de que cuando la conocía a mi futura suegra, que primero fuimos amigas, ajá, la vi de pantalones y casi me caigo sentada. Era una... era una adelantada. Una adelantada. Claro, porque yo creo que después de los Beatles un poco cambió el tema de la indumentaria y la costumbre, 70, ¿no? Más o menos. Claro. O sea, yo no usé pantalones hasta mucho tiempo después, porque después los camioneros o los colectiveros me decían cosas con pollera. Entonces Jorge me dijo, vas a tener que empezar a ponerte pantalones. Pero bueno, me estoy adelantando los acontecimientos. Pregunté, ¿quién es ese buen mozo? Bueno, me dijeron, está el fulano, yo la conozco a la madre, tiene una estancia por acá cerca, pero tiene novia en Buenos Aires. Pero a mí me quedó, ¿viste? Pasó todo ese año, ni ahí, ¿viste? Ni ahí. Cero contacto. No se enteró de nada, pero yo ya lo había pispeado. Al otro año, a mí me mandan a un colegio rural, a un colegio del campo, San Mauricio. Ajá. Ahí tenía como 3 o 4 grados, viste que en los colegios rurales tenés... Sí, tipo unitaria la escuela. Y con distintos grados. Claro. Y ahí que para ir al campo, él pasaba por San Mauricio, ¿viste? Uh-huh. Y no sé cómo fue la cosa, que una vez nosotros, éramos 3 chicas, íbamos a la ruta, en esa época de tierra, hacer dedo para irnos a América. Claro. Los fines de semana, los viernes después del colegio íbamos a la ruta a hacer dedo. Aquí, ¿qué pasa? Pero... Casi me caigo. Pero dígame la verdad, Vilma, ¿no se pusieron ahí a propósito de esperarlo o fue casualidad? ¿Cómo? Le quedaba de pasada para el campo. Nada, que él no sabía de mi existencia. Él no sabía para nada y yo sabía de la existencia de él, pero tampoco es que soñaba con él. Yo ya había tenido como 13 o 14 noviecitos. Ah, muy bien, 10. No soy ninguna tonta tampoco. Además, él todavía no era famoso ni nada por el estilo. Y para nada, Nene. Claro. No, si él se hizo famoso a los 8 años de casado. Claro. Famoso. Empezó a correr, pero bueno, es un poco demasiado larga la historia. Vos solamente me preguntaste cómo lo conocí. No, pero me gusta. Porque después fue lerda la cosa, porque a ninguno nos interesaba las relaciones serias, ajá, a ninguno nos interesaba el matrimonio y mucho menos los hijos, a ninguno de los dos. Él seguía con su noviecita, que creo que tenía 2, en Buenos Aires. O sea, fue una relación muy, muy platónica. Claro, y liberal, digamos. Sí, en esa época liberal íbamos a los bailes que se hacían en los clubes, en esa época, con orquesta jazz y orquesta típica. ¿En América? En América. Sí, ajá. Estaba el club que está todavía, el Atlético, el Social, el no sé cuánto, el no sé qué. Bueno, casi todos los sábados y los domingos hacían baile, porque no había
ningún boliche. Claro, era la costumbre. Boliche. Eran clubes, como acá en Bolívar. El Buenos Aires o el Social, con unas orquestas hermosas, con escenario y todo. Bueno, ahí empezamos a dialogar un poco, ¿viste? Él se enteraba que yo iba con mis amigas, él iba, bueno, ahí empezamos, pero se terminó ese año, que viene a ser yo estuve en el 58, se terminó el 59, en el verano para nada, y bueno, en el 60 ya las cosas empezaron a cambiar. En el 60 volví a América, en la misma escuela, pero en otro grado, me dieron segundo grado, y ahí nos veíamos más seguidos. Ahí mi suegra y mi cuñada empezaron a hacerme, ¿cómo se dice? Gancho. Sí, me empezaron, porque ellas estaban contentísimas conmigo, porque parece que no les gustaba las novias que tenía en Buenos Aires. Parece que no les gustaba, ¿viste? Me veían más pinta a mí como para la señora novia o esposa de Jorge, porque Jorge vivía solito en la estancia. Él vivía solo, mi suegra iba y venía, mis cuñadas iban y venían. Ya los padres se habían separado cuando Jorge tenía 17 años, ¿viste? Claro. Entonces, mi suegra calculó, no sé, esa es mi idea, que andaba buscando una candidata para que lo atienda, para que le lave, le planche, le cocine. Y claro, y aparte las suegras tienen el ojo clínico, ¿no? La deben haber estudiado, analizado a fondo. Sí, no saben cómo me insistían, a mí me cansaba un poco porque nunca me gustó el campo, y se aparecían los viernes a la tarde en la puerta de la escuela a buscarme para llevarme al campo, estando o no estando Jorge, ¿eh? Sí. Me iban a buscar. Claro. Y ahí me hacían notar lo que era la vida del campo. Y había que ir, no quedaba otra. Sí, pero vos sabés que yo dedicaba los fines de semana para encerar el cuarto de hotel, para lavar la ropa, para el delantal, para... ¿Y la familia de 9 de julio? ¿Y la familia de 9 de julio? Mi familia de 9 de julio era como que no existía mi familia, porque a mí no me gustaba estar en 9 de julio. Entonces yo, una vez que empecé a ganar mi sueldito, mi papá me ayudó mucho para pagar el alquiler, o sea, el hotel. Sí. ¿Viste? Pero yo ya fui muy poco, porque yo era tan feliz en América, tan feliz, tenía toda la libertad del mundo, imagínate. E independiente, claro. Pero imagínate en esa época. En esa época las chicas eran un poquito más grandes que yo, mis amigas. Éramos 5 mujeres en 2 habitaciones de hotel, que no sabes cómo la pasábamos y lo bien que nos divertíamos, no sabes, toda la libertad del mundo en esa época. Seguro. Vilma, ¿y cómo siguieron los próximos años? Vamos a la próxima etapa de la... Ya ese año, en el 60, ya empezamos a noviar un poco más en serio, ¿viste? Ya me enteré que se había peleado con las dos, o con no sé cuántas tenía en Buenos Aires, por medio de la familia de él, me enteré. ¿Viste? Él ya estaba más tiempo en América, él ya venía más seguido a verme, salíamos a tomar un café, me invitaba a cenar, también en los clubes, porque había pocos restaurantes. Bueno, hasta que ya prácticamente es como que nos hicimos de novio, entre comillas, porque era muy serio Jorge, muy serio. Y medio vergonzoso, medio tímido. Perfil medio bajo, sí. Era medio tímido, sí. Y como de entrada me había dicho que odiaba el matrimonio, que odiaba a los chicos, ¿viste? Bueno, pero resultó ser que entre idas y vueltas, un día mientras cenábamos ahí mismo en el Hotel Ruiz, se llama, creo que existe. Mientras me invitó a cenar una noche, se apareció con las alianzas. Ahí está. Pero escúchame, una cosa que después yo la empecé a digerir, yo estaba re enamorada, que te metida, pero después yo dije, pero qué bárbaro, ni siquiera me consultó, ni siquiera
Nada, hasta le había puesto la fecha y todo. La tenía clara. No, nene, pero... O perseguía otro objetivo, otra estrategia tenía. ¿Cómo era el tema? Yo no sé si fue una estrategia, o fue de mandón, o fue de autoritario, o fue de no sé qué. La tenía clara, que estaban enamorados, seguro. Pero que se haya presentado así, sentado en la mesa, con las alianzas, con la fecha, ¿viste? Con la fecha del compromiso, porque no puso fecha de matrimonio. La fecha de matrimonio, o sea, en mis alianzas hasta la fecha del compromiso. Bueno, pero vio Vilma que el gavilán, el galán, el ganador, tiene que sorprender. El factor sorpresa es importantísimo. Yo no entiendo mucho el tema, pero me parece que es así. Yo nunca me lo imaginé, porque yo pensé que iba largo. Así que fue un motivo de alegría esa cena. Sí, pero un susto terrible. Yo no estaba muy interesada en casarme ni ir a vivir al campo. Sí, claro, porque vienen los miedos, que de la próxima etapa, si cambia algo, la relación. La vida que yo llevé ahí en América. Así que desde el 12 de octubre, que fue el día que me llevó las alianzas, viste, yo vivía en una nube. Después apareció mi suegra con su alianza de su casamiento. Claro. ¿Viste? Apareció ella atrás. Y bueno, después se empezó a concretar todos los asuntos de la boda, que fue en marzo del 61. Pero esto que te estoy hablando fue en el año 60. ¿Dónde se casaron, Vilma? El 9 de julio. El 9 de julio. En la parroquia. ¿Y se fueron a vivir a dónde? Y nos fuimos a vivir al campo donde vivía Jorge, solito. Ahí en América, donde por esas cosas del destino, Jorge heredó una porción de campo que a su vez la tengo yo. ¿Me entendés? Yo, entre comillas, porque en realidad yo tengo el usufructo. Se entiende. El campo está en nombre de mis 3 hijos. Se entiende perfectamente. Y la etapa Bolívar, Avenida San Martín... La etapa Bolívar, si querés te la cuento también, que no? Te va a pasar la hora de la radio. Nos quedan unos minutitos, pero me interesa. Cuando mi hija mayor cumplió 6 años, Jorge me dijo, ¿dónde te gustaría vivir? Elegí una ciudad para que Silvina vaya al colegio y Livia empiece el jardín, porque te llevan 1 año. Y, le digo 9 de julio, donde tengo a toda mi familia. Error garrafal. Me vine a vivir a 9 de julio, alquilamos una casa, empezaron las clases en marzo, Silvina empezó el colegio. Resulta que Jorge venía los fines de semana a veces, o durante la semana, y venía al campo, y se aburría mucho. ¿Qué hacía? Tenía todos sus tíos acá, en Bolívar, a 100 kilómetros. Se enteró que estaban con una cupecita, que estaba corriendo el Negro Fernández. Bueno, cuando vio eso, que el tío Belcha era dueño de la mitad de la cupecita, y empezó a meter la nariz, y empezó a probarla, y se empezaron a dar cuenta cómo manejaba. Bueno, eso ya es bastante historia conocida. Claro, no, pero importante porque justo establecimos la conexión. Bueno, te explico. Cuando llegó a 9 de julio y me dice, vieja, nos mudamos a Bolívar. ¿Cómo que nos mudamos a Bolívar? ¿Qué hago con las nenas? Yo tenía 3. A Paula, sí. Era chiquita en esa época, tenía 3 años. Y sí, vieja, porque voy a empezar a correr. No, si vos empezás a correr, yo me voy a vivir con mi mamá de vuelta. Me dice, bueno, hacer la valija porque yo voy a empezar, sí, te guste o no. Así que antes de las vacaciones de invierno, o sea, de julio de ese año, te estoy hablando del 68, Jorge empezó a correr. Claro. Y yo estaba viviendo el 9 de julio, esperamos las vacaciones para poder mudarnos. Él solo, con Belcha, consiguió una casa hacia arriba de Ambrosio.
al lado Sí. de la farmacia Val. Sí, 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 sí. ¿Te ubicás en la avenida San Martín? Al 400 y pico. El lugar espectacular, pero la casa más o menos, ¿viste? Pero bueno, nos arreglamos bien. Y nos mudamos, me acuerdo que fue con un camión, con un amigo, que no me acuerdo quién era, que creo que era un camionero de Belcha, y ahí empezó todo el circo que fue mi vida, Claro. que después fue un circo. Una Sí, sí, cosa ahí hay un punto de inflexión. Las 3 nenas chiquitas, no sabes lo que fue, no sabes, pero me adapté, lloré mucho, pero me adapté, porque en realidad hice la mudanza yo sola, organicé la casa yo sola, porque él se iba al taller de Cachilopato, ¿viste? Se pasaba horas ahí, iba al campo 1 o 2 veces por semana y volvía porque tenía una locura, pero no sabés, porque él siempre soñó desde chiquito con eso, Claro. pero nunca creyó que se le iba a hacer realidad. Claro, se le dieron todas las condiciones juntas en el momento justo, digamos. Él desde que era chiquitito me contaba a mi suegra que el abuelo le había comprado un autito, pero un autito grandecito como para que él lo maneje con pedal, y dice que vivía alrededor de la cama andando en el autito y que soñaba con que corría carreras y hacía el ruido y todo, o sea, desde muy chiquitito. Qué testimonio, qué dato, ¿eh? Qué sueño cumplido. Usted sabe que me está contando cosas, Vilma, que no se saben, la mayoría de la gente no las conoce, y esta nota es histórica, ¿eh? Ay, cuánto me alegro Seguro. que me interese. Seguro. Te explico por qué. Porque estos días que fueron para mí un poquito tristes, imagínate que el domingo mi hijo amado hubiera cumplido 43 años. Ya lo sabemos, y le me mandamos hubiera gustado que esté al lado mío. el mejor de los abrazos de parte de nosotros. Me hubiera gustado sentir su mano en mi hombro. Por supuesto. No estaba, pero me sentí confortada. Primero porque me hicieron caso con la iluminación. Venía bregando desde hace 2 años, desde que la colocaron. Segundo, gratificada, porque para mí es como una mención especial que me hicieron, ¿viste? Y tercero, agradecida. A vos también te agradezco. ¿Sabés por qué? Porque el hecho que recuerden a mis seres amados, a mí me hace bien, ¿cómo te puedo decir? Espiritualmente, me hace bien que lo recuerden, mucho bien. Los muertos, mientras los recordemos, van a seguir vivos. Eso siempre lo digo. Están en nuestros corazones, Vilma, eso no le quepa la menor duda. Me hace bien, No me que- hace bien. Tal lo- vez sea un egoísta, pero quiero que todo el mundo lo recuerde y no quiero que Bolívar los olvide. No, seguramente que no. No quiero. Hay gente mayor, hay gente que lo ha vivido, Claro. hay gente que me gustaría que lo transmita a sus hijos y a sus nietos lo que fue Jorge, ¿viste? Porque claro, ahora eran los jóvenes que ¿quién era Martínez Güero? ¿Qué? Nadie. No, bueno, pero el logro de Jorge fue muy grande. Sí, pero tiene que pasar de boca en boca. Sí. De padres a hijos y a nietos. Lo vamos a lograr porque de los medios no nos olvidamos. Fotografía y van a decir, ¿quién es este? Ujú. ¿Me entendés? Ahora tal vez te pido un minuto más, Oscar. Los que quieras. Ya conseguí la luz. Ajá. Como cuando hicieron la gigantografía, fue con un bono contribución de muchísima gente bondadosísima de Bolívar, se hizo la gigantografía, no alcanzó el dinero para ponerle la laca acrílica protectora que toda foto del exterior requiere. Sí, para protección, claro. Se le está yendo el color. Ujú. Si vos pasas y prestás atención, antes tenía un color muy lindo de verdecito y ahora se le está yendo debido a que hace 2 años, el 24 de mayo hizo 2 años, está sin protección. Entonces, le dije a Bali y lo dije por micrófono. Ujú. Por favor, empresas, municipalidad, personas que quieran colaborar, una mano o 2 de... es un barniz acrílico protector que es importado y es un poco caro.
pero voy a bregar para ponérselo porque se va a deteriorar y no va a durar. Bueno, vamos a No ayudar va en todo a lo que durar sea. esta foto. Bueno, Vilma, quédese tranquila que vamos a ayudar en todo lo que podamos. Me siento, ya te digo, complacida. Me siento bien porque ustedes lo recuerden. Me siento bien, me hace bien. No me molestan todas las veces que quieran llamarme, en absoluto. La vamos a seguir llamando y vamos a seguir instalando este hermoso recuerdo. Lo que no queremos es que se ponga triste, sino que este tipo de conversaciones que está teniendo conmigo, por ejemplo, le transforme, sea energía para usted, sea una buena energía para usted, Vilma. No es Esa es la tan idea. fácil, Oscar. Ujú. No es tan fácil. No, seguro que no. Cuando yo estaba decidiendo, ya pasando, ya analizando y ya aceptando lo de Jorge, 7 años, estaba decidiéndolo y aceptándolo, pasó lo de mi hijo. Claro, claro. Entonces se me juntaron esas cosas y yo todavía lo de mi hijo no lo puedo ni aceptar, ni digerir, ¿viste? Ni tragar siquiera. No puedo caer en la realidad. No lo acepto de ninguna manera, todavía. La entendemos perfectamente, pero... No me podés entender. Mientras no hayas perdido 2 hijos, nunca me vas a entender. No, bueno, tratamos, ¿no es cierto?, de estar lo más cerca que podemos, pero nada que ver. Únicamente una madre me puede entender. Tiene usted razón. Pero bueno, hay una linda familia, ¿no es cierto?, que la rodea. Mira, me quedó la mitad. Claro. Éramos 6. Llegamos a tener 3 años de una vida maravillosa, los 6, porque Jorgito tenía 3 años cuando faltó Paula, cuando partió mi hija Paula a los 11 años. Pero éramos 6 y quedamos 3, Oscar. Quedamos 3. Somos una familia como un tacho abollado, ¿viste? Lleno de golpes. Así somos. Pero bueno, es lo que nos tocó y es lo que tenemos que soportar y yo sigo adelante. Toda la mañana me tengo que levantar y pensar, tengo que seguir adelante. No puedo perjudicar ni amargar a los que quedan por mi pena, por mi causa. ¿Me entendés? La entiendo perfectamente, o trato de entenderla, y es muy lindo el mensaje. Me quedan 2 hijas y me quedan 5 nietos. Claro, ahí está. Entonces, esos son el motor que me impulsa a levantarme a la mañana, vestirme, arreglarme, ponerme lo más linda que puedo y salir a hacer lo que tengo que hacer.